Bienvenidos, estimados auditores, telescuchas que nos siguen a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. En ese sitio web, estimados amigos, una vez que termine este agradable coloquio que vamos a sostener el día de hoy, como es de costumbre, todos los días jueves a partir de las 21 horas, en el programa Segunda Independencia, programa producido por el Movimiento Social Patriota MCP. Movimiento Social Patriota tiene su página web, estimados amigos, para que cada uno de ustedes pueda recurrir ahí, pedir información, ver, digamos, las diferentes posturas que hay frente a los temas, digamos, que están sucediendo hoy en día en Chile. En la página, digamos, del Movimiento Social Patriota es www.socialpatriotas.cl, socialpatriotas.cl. Agradecimiento especial a Mario Jara, que está logrando compartir este stream en las redes sociales a pesar de la fuerte censura que tenemos por parte de Facebook. Además, agradecer la gentileza a Alejandro Correa, que es la persona que permite que el programa Segunda Independencia se pueda hallar efecto a través de la plataforma de la www.radiomiradordelgallo.cl. Pedirle a nuestros amigos que están en conexión que por favor vayan compartiendo y masificando este stream en las redes sociales. Es de vital importancia que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Dicho eso, quiero dejar con ustedes para el saludo protocolar a los dos grandes panelistas que nos van a acompañar el día de hoy, como de costumbre, todos los días jueves a partir de las 21 horas. Tenemos la destacada participación del profesor en Historia y Geografía, el profesor Gardi Villanueva. Adelante, profesor. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y muy contento de estar hoy día presente. Lo que le decía antes de la entrevista aquí a los panelistas Pedro y a Jorge, bueno, yo tuve que adaptarme más o menos los horarios porque no me encuentro en Chile en estos momentos, estoy estudiando filosofía en Lima, profundizando un poco más. Y en esa línea, bueno, los horarios son diferentes y dentro de esas posibilidades ahí busqué acomodarme un tiempo para poder estar aquí en la radio, que muchas veces Pedro y otros amigos más habían insistido en que yo participara y yo entre la poca disponibilidad también ahí iba como tratando de no comprometerme porque no quería faltar a la responsabilidad en ese sentido. Pero aquí estoy muy contento y muy agradecido también de la invitación. Gracias a usted, profesor Gardi Villanueva, que nos acompaña el día de hoy como panelista en este programa Segunda Independencia, programa que es producido por el Movimiento Social Patriota. Ahora, indicarles también por interno que ya está puesto, digamos, el enlace para que ustedes también lo puedan masificar en sus redes sociales. Por otro lado, tengo el agrado de dejar con ustedes y presentar, por supuesto, a Pedro Pablo Guzmán, quien es, digamos, uno también vocero, por supuesto, del Movimiento Social Patriota. Adelante, Pedro Pablo. Muy, pero muy buenas noches a todos. De verdad que siempre un gusto poder conversar con ustedes, de que desmenucemos un poquitito la semana, qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Y ahora me acaban de sorprender que además estamos saliendo en Twitch, una plataforma que en la semana hemos estado pensando de si abrimos o no un Twitch, y ustedes ya se nos adelantaron. Radio Mirador del Gallo siempre ahí a la vanguardia respecto a la tecnología. Así que feliz de poder participar. Gracias, Marion, gracias, Jorge, gracias, Alejandro, que estamos aquí para poder servirlos también nosotros a ustedes. Y un abrazo a todos los televidentes y radioescuchas. Gracias a ti, Pedro Pablo Guzmán, por tu gentileza y por estar el día de hoy en este programa Segunda Independencia. Efectivamente, como lo decía Pedro Pablo, estamos transmitiendo a través de 3 plataformas simultáneamente. Estamos a través del Facebook Live de la radio, que es Radio Mirador del Gallo, 107.9 FM. Efectivamente, también estamos a través de la www.twitch.tv/radio El Mirador del Gallo. www.twitch.tv/Radio Mirador del Gallo. Y también, ¿por qué no decirlo?, a través del fanpage en Facebook, digamos, de Dirección Correcta. Dicho eso, estimados amigos, pedirle a Alejandro Correa que vamos poniendo en contexto ya a 5 minutos de iniciado este streaming del día de hoy en el programa Segunda Independencia, programa producido por el Movimiento Social Patriota. Social Patriota los pueden encontrar ustedes, tienen su página web que es www.socialpatriotas.cl. Alejandro Correa, vamos de inmediato, por favor, si eres tan gentil, y colocando en contexto, digamos, tal como lo decía Pedro, hablando de la contingencia política nacional, ¿por qué no decirlo internacional? También de las cosas que están sucediendo de una semana a otra. Efectivamente, el primer tema que vamos a tocar el día de hoy dice en relación a una noticia que ya es conocida, por supuesto, pero que vamos al análisis de nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, y dice en relación a que la Cámara
de Diputados, por supuesto, firma un convenio con Naciones Unidas para potenciar el trabajo legislativo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a pedirle al profesor en Historia y Geografía, Gerardi Villanueva, que por favor vaya poniendo en contexto el tema de hoy. Adelante, profesor. Muchas gracias, Jorge. Bueno, básicamente la Cámara de Diputados busca firmar este convenio con las Naciones Unidas con el fin de profundizar en temáticas de democracia y derechos humanos, básicamente, no solamente en la agenda nacional, sino en la cooperación del teatro internacional. El problema de esto radica no en sí en la participación ciudadana o en los derechos a la integridad que se puedan buscar a través de la defensa de la ciudadanía, sino es la violación a la soberanía misma, entendiendo de que hay ciertas cláusulas, cierta letra chica, como diríamos en buen chileno, la cual va suscitando a través de este manejo de convenio finalmente, el cual Chile se tiene que atar. Y esto ha pasado no solamente ahora, esto es la punta de una seguidilla de tratados, convenios, acuerdos que se han ido firmando los últimos 20 años. El caso más típico y que siempre se recalca mucho es que la frontera nacional está totalmente botada. Y eso se debe a que Chile, para poder entrar en una gran cantidad de tratados de comercio internacional, y ojo, comercio internacional que no tiene nada que ver con referente al tema mismo de ciudadanía, de derechos humanos, etcétera, obligó al Estado chileno a desminar un montón de pasos no habilitados, lo que genera que, bueno, cualquier persona, traficantes de drogas, de personas, pueden ingresar de manera ilícita al país, por poner un ejemplo solamente. También tenemos otros contextos como la agenda LGTB, ¿por qué no nombrarla? Donde se habla muchas veces de los derechos humanos y que ahora no sé en qué generación estamos, porque hay de distintas categorías, unos que son acorde a la vida, la libertad, la propiedad privada, etcétera, y que me refiero a derechos humanos, ¿no? De post Segunda Guerra Mundial, y que finalmente después van ligándose a los derechos sexuales y ligados también a la libertad de conciencia. Y en esa línea, el problema radica también donde las políticas educacionales que se generen en el país van a ir en torno también a estos mismos acuerdos. Entiéndase todo el tema que venga con la disforia de género, con las teorías mismas de género y el feminismo bastante sesgado. Y es súper chistoso, si lo llamamos de alguna manera, cuando muchos grupúsculos de derecha hablan de que la ONU en este caso se volvió de izquierda. No, nunca ha sido de izquierda la ONU, ni tampoco ha sido de derecha. Simplemente es una entidad globalista que se sirve a fines sinárquicos. Y aquí no estoy hablando tampoco de conspiraciones de un control mundial ni nada por el estilo, sino hay intereses que sirven en cierto modo al globalismo en sí. Y por lo mismo se ajusta a ciertas políticas contingentes. La Guerra Fría tenía mucho más afinidad con Estados Unidos, con la idea de la democracia y el capitalismo y todas estas virtudes del liberalismo clásico, pero ahora se ha acercado a lo que entre comillas podríamos hablar como una retórica de una izquierda progresista, pero que la verdad de izquierda tiene bastante poco. Y finalmente vamos a ir desglosando puntos que, como decía en un inicio, estos convenios aparentemente se muestran con mucha inocencia, pero si uno empieza a hilar fino cada cosa que acontezca en la dinámica de legislar leyes en el país, va a ir eh, situándose en lo que rijan estos convenios, los cuales no se pueden violar. Y uno podría decir, ya, pero si son convenios y la ONU nadie los toma en cuenta, es cosa de ver lo que pasa en Medio Oriente, en Corea del Norte. Bueno, efectivamente muchas cosas la ONU nadie las toma en cuenta y el problema de eso, hay países que les dan la verdad lo mismo, porque tienen gobiernos que son soberanos, como el caso de Siria, pero hay gobiernos, o hay estados, mejor dicho, como el caso del Estado chileno, donde está supeditado a una serie de otros acuerdos que van en paralelo a la ONU. Por lo tanto, el firmar todo, o el pasar a llevar, mejor dicho, todos estos convenios, significaría el aislamiento no solamente diplomático, sino también comercial, eh, eh, cultural, etcétera. Y el problema de eso radica es que si no tenemos una economía que sea de corte nacional, que sea una economía a la defensa de los recursos naturales y de la industrialización, literalmente es condenar al país al
al desastre fiscal. El problema es que falta voluntad política para generar políticas de Estado que engloben a una economía que no solamente sea extractivista, no basta con extraer recursos, sino que también hay que producir riquezas. No basta, insisto, con extraerlas, sino también producirlas. Porque por mucho que tengamos en Chuquicamata reservas de cobre para 100, 150 años más, explotándolo a la intensidad que vamos ahora, en algún momento se va a acabar. O puede que pase lo siguiente, que en algún momento los chinos descubran, no sé, algún mineral extraño en Marte y el cobre, el litio quede obsoleto. Y eso no es algo que esté tan alejado. Ya pasó con el salitre en el siglo XX. Chile tenía el monopolio del salitre después de la Guerra del Pacífico y todos compraban salitre porque estaban colonizando el lejano oeste en Estados Unidos y necesitaban fertilizantes para los cultivos. En Europa se estaban preparando para la Gran Guerra, necesitaban materia prima para la pólvora y de la noche a la mañana se inventó el salitre sintético y la economía nacional se fue por el suelo. Afortunadamente, Chile se pudo reponer a través de la economía del cobre, pero el cobre hace bastante años que va a la baja. Y eso también algo que la gente tiende a omitirlo y dice, oh, el sueldo de Chile, que sí, efectivamente financia muchas cosas, todo, pero no es eterno. Y no es lo único que producimos. Producimos oro, producimos plata, litio, vanadio. Tenemos en Isla Riesco y en Isla de Tierra del Fuego carbón a menos de 1,5 metros. Usted con una pala puede hacer un hoyo y va a encontrar carbón. Y no necesita extraer el carbón de lota que está bajo el mar, que es mucho más complicado, mucho más costoso. Pero como insisto, hay voluntad política para ello y con eso finalmente terminamos a merced de estos convenios que buscan ser muy, muy bonachones, muy de buena voluntad, pero que finalmente terminan insertando más a la soberanía de los países y con ello su gente y su derecho a la autodeterminación, que también precisamente es un derecho humano que plantea la ONU, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el cual es pasado de lado y solamente utilizado con fines políticos en algunos casos, como la situación de Cataluña en España o los kurdos entre Irak y Siria, que es simplemente para desbaratar nuevamente a los estados-nación. Perfecto, profesor Gardi Villanueva. Vamos a leer algunas citas, están llegando saludos también para su persona. Antes de entregarle la palabra a Pedro Pablo Guzmán, decirle a nuestros amigos que están en conexión que por favor vayan compartiendo en sus redes sociales. Estamos transmitiendo también en 3 plataformas que ya fueron enunciadas. Pedirle a nuestros amigos que están en la página de Dirección Correcta que también vayan compartiendo. Lo mismo la gente que está en twitch.tv/radio El Mirador del Gallo. Tenemos 2 grandes exponentes el día de hoy del movimiento social patriota. Adelante, Pedro Pablo, y luego de eso vamos a leer las citas. A ver, lo primero que, bueno, antes que todo yo felicito a Gardi porque siempre es tan flemático, tan ordenado para hacer sus exposiciones. Ojalá yo fuese así ordenado y flemático para hacerla. Así que voy a hacerlo yo dentro de mis capacidades personales. A ver, lo primero que le tiene que quedar claro a la gente es cómo funciona la ONU. Hay toda una, ¿cómo decirlo?, una romantización de la ONU. Se cree que es una agrupación prácticamente de filántropos o de personas buenas que intentan hacerle el bien al planeta Tierra. Esto queda la impresión, ya que esto viene claramente después de la Segunda Guerra Mundial, entre aquellos que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente el que vence una guerra siempre es el bueno, y en este caso se da. Y todos aquellos países que son ganadores de la guerra, excepto la URSS, desarrollan este intento de hacer una especie, el sucesor de la Liga de las Naciones, una agrupación de naciones para poder mantener la paz, la economía mundial y otra cosa por el estilo. ¿Por qué la URSS nunca se sumó a este proyecto, siendo que se veía tan bonito? Porque se dio cuenta rápidamente que este no era más que una careta para la imposición de un modelo económico. Suena muy extraño, pero en las primeras declaraciones de derechos humanos, estas declaraciones de derechos humanos, que se salen desde la ONU, efectivamente, se llaman derechos humanos y económicos, porque ambas cosas están ligadas, están coligadas. ¿Por qué? El gran eje de esta agrupación internacional que es la ONU era Estados Unidos. De hecho, pensemos que el gran edificio de la ONU está regalado por David Rockefeller. Y el gran objetivo que tenía esta agrupación era poder influir en otros países y evitar que se hicieran otras economías que no fuera la de libre mercado. Y esto se camufló
directamente con cuestiones de corte valórico, que es lo que está pasando hoy en día. Se escucha, como bien dijo aquí Gardi, a la gente derecha, por sobre todo, alegando que esto se trata de comunismo encubierto, y en realidad es justamente lo contrario. Lo que la ONU se dedica a hacer, esencialmente, es promover un sistema económico y político. ¿Y cómo lo hace? Funciona así para que las personas se hagan una idea. Señor Chile, usted quiere recibir un préstamo del Banco Mundial. El Banco Mundial le va a decir inmediatamente: o usted me firma los tratados de derechos humanos, o directamente no le presto el dinero. Y si usted quisiera eventualmente obtener cualquier regalía del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o incluso de la OCDE misma, usted tiene que tener firmado toda esta serie de tratados. Entonces es una gran pelota, una majamama, como diría mi abuela, informe de solicitudes, contratos, derechos y otras cosas por el estilo. ¿Para qué? Porque aquí pasan muchas cosas entre medio. Por ejemplo, nos dicen: vamos a hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y ese tratado de libre comercio con Estados Unidos, si usted quiere exportar, digamos, no sé, salmón o lo que a usted se le ocurra, va a tener que hacerlo siempre respetando todos los tratados de derechos humanos que le ha impuesto la ONU en tal y tal. Por tanto, todo esto no es más que una gran fachada del gran poder económico global. Y ojo que esto no se trata de la teoría de la conspiración, no hablamos de reptilianos, ni de QAnon, ni del Deep State, ni otras cosas por el estilo. Estamos hablando de algo muy simple. Los bancos necesitan libertad económica, y los grandes grupos de poder y los lugares donde se concentra, los lugares de extracción, necesitan grandes cantidades humanas. Eso genera necesidad de una migración masiva, necesidad de libre comercio de manera extrema, y que las naciones no tengan ninguna cosa llamada soberanía. La soberanía no es otra cosa que la capacidad de decidir por nosotros mismos. Y cada vez que tú firmas un tratado de derechos humanos, un tratado de libre comercio u otra cosa por el estilo, lo que estás haciendo es ceder una parte de tu posibilidad de decidir por ti mismo. Alguien te podría decir: pero ¿y qué tiene que no decidas por ti mismo si es que esto es algo positivo? El problema es que ese positivo y ese negativo siempre está de acuerdo a la visión de cada pueblo y no a una visión internacionalista. Recordemos que solamente pueden violar derechos humanos los estados, lo que claramente demuestra que existe un intento de coartar cualquier política que no le guste a las agrupaciones de poder de carácter internacional. Les doy un ejemplo simple. Supongamos que llega un grupo de poder, entiéndase la policía de un determinado país, y comete una violación de derechos humanos. Obviamente van a ser castigados con todo el poder punitivo de carácter internacional, aunque este sea más bien de carácter sancionador económico, porque esas son las grandes sanciones que se dan. Y es viable. Por ende, se protege de que las policías no cometan esas violaciones a los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, si yo contrato un grupo de seguridad privada, por ejemplo, entiéndase, como lo estuvimos conversando hace unos días en un live, Blackwater, por ejemplo, que es un grupo de seguridad privada de carácter estadounidense, y ellos violan derechos humanos, se les sanciona a través de la ley penal y no a través de las leyes internacionales. Por tanto, hay un intento soterrado de la destrucción de los grupos militares dentro de las naciones. Recordemos que los militares tienen por objeto cuidar la soberanía física, la frontera, y la soberanía interna, es decir, las policías. Por tanto, todo aquello que está propendiendo la ONU, la OCDE y los grupos de carácter internacional para esta nueva constitución, no tienen otro objeto que la destrucción de la soberanía nacional. ¿Para qué? Para que usted, dame caballero, pueda reconocer en una transnacional todo el poder globalista de carácter internacional. Así, usted tendrá metido en la puerta de la casa y en el país completo a una transnacional, por ejemplo, como Google, como Amazon, teniendo el control territorial de determinados lugares, porque eso es lo que están buscando. Una vez que tú eliminas la soberanía nacional, solamente queda el poder privado, y ese poder privado se va a otorgar por completo. Y eso es lo que andan buscando a través de la nueva constitución. No están buscando proteger los derechos humanos, ni la economía, ni otras cosas por el estilo. Quieren quitarle el poder al país, es decir, a la soberanía nacional, y entregársela a los grandes poderosos del mundo, ni siquiera ya solamente a los chilenos. Así que la situación es grave, sobre todo que esto tiene la cara, y nosotros lo hemos dicho desde la ley 21.200 en adelante, de tongo constituyente. Perfecto, Pedro Pablo, Gardi, también lo mismo. Tremendas intervenciones. Pedirle también en paralelo que Alejandro vaya preparando la segunda lámina, que va muy ligada a este tema que se está tocando. Sin antes voy a saludar a Valesca Sandoval, que está en conexión, a Jorge Iván Peña, a Alexander Nosben,
a Sergio Van Godoy. Sergio Van Godoy, por favor, por interno comunícate conmigo. Él es uno de los ganadores de la revista, que fue un donativo justamente en el programa anterior del jueves pasado del programa Segunda Independencia. Así que, por favor, por interno, Sergio Van Godoy, para entregar los datos para que yo pueda derivar, digamos, a la persona que te va a despachar lo convenido. Así que es uno de los ganadores, Pedro Pablo, al margen de... Saludar a Rosita Garrido, a Lucy Godoy Villagra, que nos acompaña desde Copiapó, a Rosita Garrido, a Claudita Roja, a Mónica Lobos también, que está desde Talca conectada, Enrique Moraga, saludo al abogado Enrique Moraga, saludo y dice bienvenido profesor Gardi Villanueva, dice el abogado Enrique Moraga. José Andrés Rivadeneira también saludarlo, dice que se cae la transmisión, vayan a Twitch, las personas que tengan problemas para ingresar a través de esta plataforma, vayan a twitch.tv/Radio Mirador del Gallo o en el fanpage en Facebook, que es Dirección Correcta, estimados amigos, por favor. La verdad que estamos baneados, estamos con algunos problemas. Clau Reyes, también saludarla, dice de Ancut Chiloé, imagínate Pedro Pablo, de Ancut Chiloé, los compatriotas ahí mirando y pedirles que por favor vayan compartiendo comunidad de Radio Mirador del Gallo, del Movimiento Social Patriota, compartan en sus redes sociales. Adelante Alejandro Correa y vamos poniendo la siguiente lámina que va muy ligada justamente a lo que estábamos conversando y desarrollando en compañía de Pedro Pablo Guzmán y del profesor Gardi Villanueva. Y ahí, efectivamente, la OTCE dice que asesorará a la convención que redacte la nueva constitución en Chile. El canciller alemán se reunió con Ángel Gurria, secretario general de la OTCE, con el objetivo de coordinar el soporte técnico que tendrá esta convención. Profesor Gardi Villanueva. Ya, ahí se escucha bien. Se escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Bueno, nuevamente ligado a lo que ya estábamos diciendo, y en este caso la Carta Magna, la que por definición le da el Estado de Derecho al país, y a cualquier país en realidad, no está exento de estas cláusulas, de este tipo de asesoramientos que, claro, nuevamente se muestran como algo tan benevolente, tan de gente bonachona el asesorar, pero ¿qué hay detrás? Y lo interesante de esto es que finalmente, bueno, nuevamente tocamos la ley 21.200, la cual ata a ciertos tratados internacionales a la futura constitución del país. Por lo tanto, cualquier cambio real que haya no va a existir. Y vamos a tener toda la demagogia de izquierda prometiendo educación, salud, más retiro de FP, etcétera. Pero finalmente, ¿cómo terminamos financiando el país? Si el problema no es en sí la educación, no es el problema la salud gratuita y universal, el problema cómo la financio. Y si yo vivo a través de bonos, pasa lo mismo que darle migajas tirar migas de pan a las palomas en la plaza. Finalmente, eso no genera ningún rédito. Claro, esta gente se dice ser economista muchas veces y dice, ya vamos a dinamizar la economía, valga la redundancia, tirando un poco de capital, cosa que la gente pueda ir comprar cosas, consumir y eso va a activarla. Esa es la lógica básica. Pero el problema es que ese dinero, ese bono de 100.000 pesos, 500, o el retiro del 10%, que puede ser, no sé, 1.000.000, dependiendo de la cotización y la cantidad de años, en algún momento se acaba. Y el problema de eso es cómo lo repongo, el bono, todo eso. Y para eso, nuevamente, se apela a políticas de Estado que generen mayor crecimiento de riqueza. El problema es que esto va de la mano a lo que diga la Constitución. Y la Constitución actual, que la verdad va a ser a futuro un copia y pega, la nueva Constitución, básicamente va a decir nuevamente que Chile es un estado subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? De que delega la responsabilidad total en los privados. Y lo que no puede asumir el privado lo hace el Estado. Pero el problema es que muchos de los políticos que hay también tienen acciones, tienen empresas, por lo tanto van a preferir asegurar su propiedad, su capital, en relación al de las políticas públicas. Y además de eso, vivimos en un contexto democrático donde podemos tener un gobierno de centro-derecha durante 4 años y después otro gobierno de centro-izquierda en los siguientes 4, y eso que genera que no se hagan políticas nacionales que se prolonguen. Por lo tanto, nuevamente, cualquier mejora hacia no solo hacia la Constitución, sino a la sociedad en sí, desde la mirada política, económica, social, va a variar demasiado.
y entendiéndose también el problema de la Constitución y qué Constitución queremos, porque todos quieren poner de su parte y dicen, no, es que la señora Juanita la va a redactar, ya, pero en cada esquina hay una señora Juanita en su casa, en su almacén, y cada uno tiene un interés diferente. Intereses muchas veces creados y otras veces impuestos y otras veces que son muy de legítimo derecho. Por lo tanto, hay que hilar fino en eso. Y nuevamente vuelvo a citar a la gente de derecha. No es que los deteste, pero me dan mucha risa, la verdad. Y yo he escuchado a mucha gente del rechazo, del antiguo rechazo, que decía, no, es que el contexto no da para crear una nueva constitución. A ver, si uno analiza todas las constituciones que hemos tenido en el país, todas nacen después de una crisis. Ninguna ha sido por alguna situación de buena voluntad o porque la gente dijo, hoy sabes que un día me levanto y no me gusta la constitución. Tenemos más que más la constitución de José Miguel Carrera en 1811-12, fue hecho en un contexto de guerra de independencia. Los tres ensayos constitucionales del 23, que fue moralista, la del 26, que fue federal, y la del 28, que fue liberal, y después la del 33, que fue la más larga que tenía el país, nace en un contexto de guerra civil. La del 25 nace en una intentona de golpe de Estado, en una protesta de las Fuerzas Armadas. Y ya la del 80 nace después de un pronunciamiento de golpe de Estado, como le quieran llamar. Por lo tanto, cambiar la constitución ahora por un estallido social y que la gente ponga el grito en el cielo, encuentro que finalmente es no querer soltar el poder, o más que el poder, la comodidad que ha generado este sistema, que puede tener muchas cosas que sean cuestionables, otras que sean beneficiosas, pero culturalmente el neoliberalismo trasciende más allá de lo económico, y eso los libertarios nunca lo van a entender, de que las relaciones humanas no se sitúan solamente en relaciones económicas. Yo no tengo una polola o no tengo una mamá o un hijo porque me va a dar un rédito económico, sino que hay algo más a fondo: amor, amistad, conveniencia social, etcétera, todas las que se le ocurran, pero no solamente económico. Y el problema de este caso es que ven la sociedad solamente del plano comercial, y la situación es que el neoliberalismo trasciende a la barrera cultural, que eso es mucho más potente, unidad de conformismo y de consumismo, y de vivir en una idea de un eterno presente. Se podría decir ya, incluso si uno se va a una idea más rebuscada de la filosofía, y decir, cuestionar la era posmoderna, podemos decir que vivimos en una era de hipermodernidad, donde todo quiere ser inmediato, donde todo quiere ser comprado, y si no es comprado no sirve, y necesitamos teléfonos que tienen que rendir cada vez más y cada año lo gastamos y quedan obsoletos. Y finalmente esa dinámica cultural que se va generando en las personas va trascendiendo. Y eso hace que también de que la gente pueda ir y reclamar mucho después del 18 de octubre y decir hoy que Chile despertó, o tener, no sé, la otra contraparte de la gente del rechazo, que hay casi viene el castrochavismo, pero ninguno sale de su comodidad. Si lo piensan bien, ¿dónde fueron las mayores protestas de la primera línea, la marcha del millón, todo? Fue en época de periodo laboral y académico. Pero llegó diciembre, la gente, los que querían el cambio, decían, ah, no, pero es que no me toques las vacaciones, la playa es sagrada. En marzo volvimos con todo. Bueno, y no querías tantos cambios. Uno puede tener toda la aprensión a la gente en la primera línea, pero finalmente la gente que se quedó protestando en enero y febrero fueron los más radicales, los que sí tenían un convencimiento de un cambio. Y por otro lado, ¿dónde fueron las marchas del rechazo con más fuerza? Enero y febrero. ¿Por qué? Porque la gente está de vacaciones. No va a sacrificar la patria por perder el trabajo. Por eso nunca hubo una marcha del rechazo en época de noviembre, previo al estallido social. O sea, posterior al estallido social, digo. Claro, no, el trabajo es sagrado, la universidad, la escuela es sagrada. Pero no, tampoco hay una idea de sacrificio. Y esto lo veo por ambos lados. A la gente se puede molestar, o eres alguien del rechazo, que cualquier movimiento, y esto pasa sobre todo con los estudiantes, por eso las reformas de educación son tan precarias, y es muy extraño situarlas en un contexto constitucional. Ese es el problema, que los movimientos estudiantiles duran de marzo a diciembre,
y en realidad duran de marzo hasta julio, porque llega vacaciones de invierno y esto se desinfla. Después llega agosto, que claro, sí, que no, pero finalmente en septiembre todos se van de vacaciones y fiestas patrias. Octubre, otro poquito, ya en noviembre y diciembre están todos en cierre semestre. Y vuelta de nuevo en marzo. Y se desinfla. Por lo tanto, ¿qué tan reales la gente quiere un cambio? ¿Y qué tan reales también son estas, nuevamente, asesorías que hay por parte de la OCDE o la ONU o no sé, o qué sé yo, algún partido político de afuera del país que quiera ayudar de tan buena manera a, a redactar esta constitución sin recibir algo a cambio? ¿Qué sentido tiene? Como se dice también en buen chileno, no dan puntada sin hilo. Y ahí la dejo ahí dando vueltas. Excelente, ¿no? La dejó boteando, como decimos acá, como dicen los loros, la dejó boteando, profesor Gardi Villanueva. Vamos de inmediato, antes de saludar a Francisco Álvarez, que está en conexión también, que nos acompaña de Curaco de Vélez, de esa linda zona del sur, digamos, de Chile, Curaco de Vélez, ahí don Francisco está en conexión. Saludar a Claudio Reyes también. Pedro Pablo, vamos de inmediato con las ideas finales sobre el análisis sobre este tema para ir avanzando en lo que nos convoca. Adelante, Pedro. A ver, yo voy a tratar de ser lo más sucinto posible, pero de una manera súper concreta. Chile tiene firmada la convención con la OCDE gracias a la señora Michelle Bachelet, y todos podrían decir, hoy qué bien, este es un gran avance para Chile, y más todavía que nos va a asesorar en este proceso constituyente que supuestamente será tan libre, democrático y exitoso. Pero les voy a leer el artículo 2 de este tratado en su letra D y E, nada más. Dice: continuarán los esfuerzos por reducir o suprimir los obstáculos a los intercambios de bienes y servicios y a los pagos corrientes y por mantener y extender la liberalización de los movimientos de capital. Eso es lo primero, ¿ya? La OCDE arriba se llena la boca diciendo que esto será por ayudar a los pueblos, bla, 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 pero en el artículo 2 y en la letra D dice que el objetivo es liberalizar la economía. Es decir, llevar adelante las políticas de la derecha neoliberal, capitalista o de la que a ustedes se les ocurra. Y por supuesto aparecerán los progresistas de siempre, tipo Meo, que aplaudirán esta iniciativa porque será proteger a los derechos humanos y seguramente van a buscar acortar la brecha entre rico y pobre. Es una gran mentira. Lo único que van a hacer es asegurar que el sistema económico no caiga. Y por supuesto, todos nosotros, los tontos útiles, que estamos metidos en este gran circo democrático, tendremos que aceptarlo. Porque si usted no está de acuerdo, seguramente usted es un fascista, nazi, comunista o cualquier otra cosa por el estilo. Les leo la letra E. Contribuirán al desarrollo económico, tanto de los países miembros como de los no miembros, en vías de desarrollo económico, a través de los medios apropiados, en particular a través de la afluencia de capitales a esos países, considerando la importancia que tiene para su economía la asistencia técnica y asegurar una ampliación de los mercados ofrecidos a sus productos de exportación. En buen chileno, por favor, deje entrar todos los dineros que quiera y saque toda la materia prima que pueda. De eso se trata el tratado y aquellas cosas que, por supuesto, el señor Alamán metió detrás, intentando asegurar en este proceso constituyente. Como vamos a ver en un ratito más la siguiente lámina, la siguiente noticia, veremos que, por supuesto, el Poder Judicial está totalmente coludido y que lo que va a hacer es asegurar que todas estas cosas que son, según ellos, de perogrullo o necesarias para cualquier país democrático, quedarán sobre la Constitución. Por tanto, nosotros no podremos discutir de estos temas. Es decir, todos aquellos bien intencionados que han creído en este gran proceso constituyente no podrán hacer otra cosa que cambiar el color a la bandera, cambiar el himno nacional, si quieren cambiar la distribución de las comunas o algo por el estilo, si quieren asegurar el matrimonio gay dentro de la Constitución, que no tiene ninguna importancia. Pero todo esto, el sistema no se toca, porque los líderes no están encapuchados haciendo un ritual satánico, no lo necesitan. Lo que están haciendo es tratar de ganar dinero a toda costa y saqueando los países menos desarrollados. Así de sencillo. Pedro Pablo, perdona, acá en esta misma línea, la telescucha Clau Reyes dice el estallido social. Vamos a grandes rasgos, la injerencia extranjera. Por aquí ya se refiere al estallido social fue organizado por el señor George Soros, dice, para desestabilizar el país. ¿Cuál es la posición del movimiento social patriota frente a esto? No nos parece. Una cosa es orquestado y la otra es dirigido. Son cosas diferentes. Nosotros hace mucho tiempo veníamos diciendo que el sistema neoliberal tenía muchos baches. Dentro de esos baches estaba que se crea una brecha entre ricos y pobres muy grande.
Y eso genera necesariamente fricción. Y no es la primera vez que pasa. Cada vez que la economía se libera al más ambicioso o al más usurero, terminamos en estallidos de diferente índole. Obviamente, todas las revoluciones del siglo XIX y XVIII eran revoluciones burguesas, y esta tiene unas características bastante similares. De que se haya generado a través de que haya sido el señor Soros como tal, no existe ninguna evidencia. Sí existe evidencia de que ha buscado dirigir este proceso constituyente, que es una cosa totalmente distinta. Ellos sabían que este sistema no daba para más y que iba a generar un estallido tarde o temprano. Y lo que hicieron muy inteligentemente fue dirigirlo muy correctamente. ¿Y cómo se dirige una revuelta? No eliminándola, sino haciendo jiu-jitsu con ella, ocupando la misma fuerza para desviarla. Fíjense, por ejemplo, que durante este estallido social que partió totalmente sano, porque fue un estallido, los 2 o 3 primeros días fueron totalmente sanos, terminó en una especie de adoración al perro negro Matapaco, terminó en tratar de tomar Euromaidán, siendo que no tenía ninguna importancia en comparación a la revuelta ucraniana, que es Plaza Italia, y después de eso terminamos con que todo esto se trataba de reivindicación de derechos indígenas, que por supuesto los indígenas no están pidiendo esa clase de reivindicaciones sociales, porque requieren unas cuestiones mucho más simples que podríamos conversar latamente, reivindicación de derechos sexuales y aborto libre. En eso terminó el proceso constituyente. Y cuando tú te pones a ver a los constituyentes, no tienen ninguna idea de desarrollo de carácter estatal, porque confunden Estado con gobierno más encima. Y como bien dijo aquí Gardi, no existe ninguna capacidad de proyectar el país en el futuro. Es más, esto voy a tomar las palabras de mi amigo Juan Moraga. Esta será una de las peores constituciones de la historia del planeta Tierra, y probablemente una de las que menos dura, como dijo después, alargó Orlando Castillo. ¿Por qué? Porque no va a estar hecha ni a conciencia y van a estar protegidos solo los poderes de los poderosos. Y en ese momento es cuando nosotros como pueblo de Chile vamos a ver si realmente Chile despertó, cuando nos demos cuenta del gran engaño que nos están metiendo. Así que fue George Soros, seguramente puede haber dirigido a través del dinero, no que haya venido George Soros ahí a tirar en una molotov para un lado y quedarse en otro lado, obviamente, pero sí puesto dinero en las agrupaciones que a él le convenía. Pero el estallido social se veía venir y era una cuestión que iba a pasar tarde o temprano. Gracias, Pedro Además, Pablo. Antes de, por supuesto, pedirle la siguiente lámina a Alejandro Correa, para cerrar este tema, profesor Gardi Villanueva, en esta misma línea, para los globalistas, estaba claro que la constitución, la actual constitución que nos rige del 80, de 1980, la de Jaime Guzmán específicamente, no era proclive para ello. Silvia Ruck, el año 2015, establece en una entrevista que da a un medio de comunicación chileno, en la cual ella estipula incluso, da fecha, y dice que a más tardar el año 2022 la constitución en Chile tenía que estar cambiada. Su opinión. bueno, partiendo por el tema mismo del estallido social, es interesante que mucha gente se echa la culpa porque nadie se toma la real responsabilidad de lo que ocurrió o que puede ocurrir. Por un lado, la derecha decía, no, es que esto es el castrochavismo, que es una conspiración casi de Corea del Norte y de Lenin y Stalin y todos los viejos vinagres del Ejército Rojo. Y por otro lado, la izquierda que se quiso apoderar de este movimiento que fue social y lo volvió político, decía, no, es que la quema del metro, la quema de tal edificio son todos montajes de los pacos, son todos montajes de la derecha, de los fachos. Por lo tanto, ¿quién realmente tenía la razón? Eso también es un tema a considerar. Y en cuanto a la Constitución, bueno, también habíamos hablado una vez con Orlando Castillo en una clase que se dio sobre derecho constitucional en el movimiento, y precisamente se rompe toda esa tradición realmente republicana que tiene el país, y ojo, republicana a los Portales, no republicana a los José Antonio Cast, que esa es una palabra bastante prostituida estos últimos meses de la contingencia política. El verdadero republicanismo portaliano es de un Estado fuerte y que se mete principalmente en la educación para formar ciudadanos virtuosos y moralmente patrióticos. Y eso es textual de las cartas que escribió Portales. No es del más mercado menos Estado, del Estado chico y promovamos a los privados y los únicos inmigrantes que vamos a aceptar son venezolanos porque son víctimas del castrochavismo de Maduro. No, eso es una estupidez
gente que vive todavía en la Guerra Fría y que cree que la constitución actual es sinónimo de patriotismo solamente por haber sacado a una persona como Allende del poder, el gobierno militar o dictadura o régimen o como le quieran llamar. Perfecto, profesor Gardi Villanueva. Decirle a nuestros amigos que estamos junto a la compañía de Pedro Pablo Cusman y del profesor en Historia y Geografía Gardi Villanueva en el programa Segunda Independencia, programa que es producido por el Movimiento Social Patriota. El Movimiento Social Patriota, estimados amigos, para los que nos están escuchando en las diferentes plataformas, tiene su página web donde ustedes pueden ir ahí, por supuesto, y buscar más información. Ellos son en la www.socialpatriotas.cl. Saludar a Fanny Castillo, que nos está acompañando desde Arica, Ramón Flores Silva también, que está en conexión. Un abrazo fraterno ahí a Ramón Flores Silva, quien estuvo la semana pasada junto al abogado Juan Enrique Moraga. Alejandro Correa, vamos poniendo en contexto, por favor, la tercera lámina del día de hoy, y que dice en relación, esto fue analizado a grandes rasgos la semana pasada, si era populismo, no era populismo, la figura, digamos, de que está alcanzando hoy en día Pamela Giles. Y esto dice en relación a una noticia que salió en comparativa.cl y en la sección política, por supuesto, y dice: sorpresa en la encuesta Cadem, Pamela Giles supera a Lavín y Jadwe. ¿Cuál es la opinión de ustedes de este fenómeno de Pamela Giles? Adelante, profesor Gardi Villanueva. Bueno, me acojo a un live que hizo el domingo pasado sobre populismo el señor Pedro Kunzman. Y precisamente otra palabra, al igual que republicanismo y otras palabras más, otra palabra prostituida, con todo respeto. Populismo no es Pamela Giles, populismo no es sinónimo de demagogia, que es lo que hace ella y que hace todo el circo político. Hace Lavín, hace Hathaway, donde están en todos los matinales, donde están en todos los comentarios de Twitter. Y eso, a mi juicio, por más que los nietitos de Pamela Giles digan, hoy tan buena diputada de que es, que quiere sacar el otro retiro el 10%, finalmente, perdón, es disidencia controlada porque salen todos los medios de comunicación. Si realmente fuera alguien que rompiera las bases del sistema, sería alguien totalmente censurado. Sería alguien que fuera callado porque realmente sería una amenaza para las bases institucionales del Estado subsidiario de Chile, del Chile del siglo XXI. Perfecto, profesor. Algo bastante importante dijo usted, a disidencia controlada, digamos, porque efectivamente los medios de comunicación tienen el acaparamiento de todos los medios de comunicación. Eso es muy efectivo lo que usted dice. Vamos, por supuesto, al análisis de Pedro Pablo Cusman. Adelante, Pedro. Es increíble cómo son de engañosas las encuestas y cómo son de engañosas todos estos titulares. Sorpresa en la encuesta Cadem. Pamela Giles supera a Lavín y Jadwe en intención de voto. Y claro, pareciera que va ganando, que puede llegar al 20%, pero ¿saben a cuántas personas entrevistaron en esta encuesta Cadem? 703 personas. 703 personas. ¿Eso es un parámetro de medición para una encuesta presidencial? De verdad, o sea, habría que imaginarse que esto es representativo del país y esto ni siquiera es representativo. Les puedo asegurar que no es así. Y simplemente lo que se hace es intentar posicionar a una persona dentro de la encuesta. Recordemos que los medios de comunicación no tienen por objetivo informar, tienen por objetivo formar opinión ciudadana. Es decir, ellos influyen en tal medida la opinión que logran hacer estos cambios paradigmáticos. Es probable que la abuelita enferma mental de la Pamela Giles sea el personaje más inocuo para el poder. Y probablemente por eso la estén tratando de posicionar a toda costa. Inocuo, ¿por qué? Liberalización de la economía, liberalización de la cultura. ¿Ustedes creen que la señora está preocupada de transformar a Chile en un Estado soberano? Está más preocupado del lenguaje inclusivo y de imitar un personaje de anime. De eso está preocupada. Por tanto, si tenemos un payaso como principal atracción del Estado, obviamente a los poderosos les conviene. Me gustaría preguntarle aquí a Sutil, por ejemplo, a Luxic, a los Angelini, ¿quién le conviene más que gobierne? ¿Un personaje que tenga una idea de Estado, de carácter, de recuperación nacional, o Pamela Giles? Eso, les dejo eso a los nietitos para que lo piensen bien. ¿Quién probablemente ya sea el personaje menos peligroso de Chile? Gracias, Pedro Pablo Cusman.
¿Populismo, esto populismo, profesor Gardi Villanueva? No, para nada. El populismo es la búsqueda de generar política ciudadana, me refiero a la participación a través de lo popular, y entiéndase lo popular no como marginal, por un lado, desde el punto de vista izquierda, ni tampoco popular como sale en las películas como American Pie, que es casi la Barbie con el Ken, que son los populares de la escuela, sino que popular, entiéndase, la masa desde sus sectores medios como sindicatos, gremios, juntas de vecinos, las clases medias, los profesionales, los obreros y también los empresarios. Eso es básicamente el populismo. Lamentablemente, por situaciones que pasaron en el siglo XX, el populismo se ha desvirtuado mucho. Tenemos, no sé, a Getúlio Vargas en Brasil, que termina suicidándose antes de terminar su gobierno. En México, el otro clásico del populismo, que es Lázaro Cárdenas, se vuelve medio tirado hacia la izquierda y después termina vendiéndole petróleo a los norteamericanos. Y el caso típico de Juan Domingo Perón, que es una persona que todos quieren beber de su herencia, pero finalmente le toca llegar al poder por golpe de Estado, después por democracia, después que tiene que salir a la rápida. Finalmente ese ir y venir también genera inestabilidad y esa concepción de que el populismo es algo malo, que es solamente apelar al sentido de la masa solamente para beneficio personal. Esa es la idea que quedó del populismo, no lo que hayan hecho en sí. Y tenemos el caso de Chile, con Carlos Ibáñez del Campo, que vino con una propuesta muy buena de barrer, y de hecho su campaña era una escoba, de barrer con la politiquería de los gobiernos radicales en los años 50. ¿Y qué pasó? Hubo la revuelta de la chaucha por el tema de la alza del pasaje de los escolares, hubo escasez. Mi abuela en ese entonces era una niña y decía que tenía que hacer colas, y no estamos hablando del 73, sino del 54, por ahí, hacer colas porque no había azúcar, no había aceite, no había sal, ni siquiera habían velas, un desabastecimiento total. ¿Por qué? Porque tampoco se implementan ciertas políticas que, bueno, hay también el contexto a nivel internacional. Pero básicamente el populismo no es, nuevamente lo reitero, no es demagogia. Cuando la gente ve a, a Pamela Giles, Florcita Motuda, y básicamente se quedan con lo que dice ciertos personajes como Axel Kaiser diciendo que esto es populismo, no, eso es un circo. El verdadero populismo es el trabajo conjunto de todo el populus, entiéndase como pueblo, y pueblo como entidad nacional. Por lo tanto abarca a todas las clases sociales y finalmente esto opera como un reloj, donde todos los engranajes funcionen por más pequeños o más grandes que sean, pero todos son necesarios, nadie es indispensable. Por lo tanto, ¿es necesario el empresariado? Sí. ¿Es necesario la clase obrera? Sí. En realidad ni siquiera se puede hablar ahora como tal de clase obrera a la siglo XX, porque ahora cada vez se especializa más con los técnicos. Pero es necesario también una clase intelectual, los gremios, los sindicatos. Y eso lamentablemente al sistema actual no le gusta porque eso es todo un trabajo orgánico de un Estado jerarquizado. Y eso huele a cosas muy extrañas de los años 20 y 30 en Europa y en parte de América. Y finalmente la gente prefiere quedarse con el argumento distorsionado. Eso es básicamente. Y bueno, además de eso, Pamela Giles y otros más buscan fama. Creo, a mi juicio, que están en esos 5 minutos de fama, que hablan mucho de ello. Incluso yo estaba leyendo aquí los comentarios y mencionan algo de el diputado Urrutia, que claro, dice dichos muy fuertes de que Pinochet es un héroe y un montón de cosas, pero finalmente eso también es encender los ánimos, es caer en ese circo que nos falta el que la persona derecha dice, ah, esta persona sí dice la verdad, y después sale el progre defendiendo a la abuela Giles, ah, que ella sí dice la verdad, cuando en verdad ambos operan bajo la misma lógica del sistema, y que claro, dentro de su lógica democrática dicen, hoy no podemos aceptar esta falta de respeto institucional a la democracia y los derechos humanos, cuando en verdad a todos les gusta y el sistema vive de esto, le encanta, es un pan y circo, y es casi farándula, y eso a la gente eh, no le gusta, pero al mostrárselo a cada rato y le insisten, finalmente como que lo toman hasta como con cierta empatía, o sea, uno puede decir que Pamela Giles o Joaquín Lavín son políticamente ineptos, pero
el subconsciente de la gente les toma hasta cariño, porque los ve todos los días en la tele, es casi como un Felipito Camiroaga. Y eso es un problema, porque la gente al ver en la tele a cualquier persona que hable todos los días, genera empatía, y eso es una cuestión psicológica, más allá de la postura política que pueden tener. Perfecto, profesor Gardi Villanueva. Para ir cerrando este tema, Pedro Pablo José Rivadeneira dice, la señora Giles dice, votó a favor de la ley Mordaza de Piñera, dice, y los nietecitos no cachan ni una, solo hablan del 10%. Enrique Moraga, el abogado Enrique Moraga, dice lo siguiente, el concepto populismo se utiliza como una denostación de los liberales hacia políticas que se alejan de la democracia partidista, pero se acercan al pueblo. Pedro Pablo. Eso está sacado textual, mi querido amigo y camarada Moraga, de José Esparza. Él dice, los verdaderos populismos, a pesar del intento de satanizarlos de la derecha liberal, en este caso, por ejemplo, mira, todavía me quedó el libro del live anterior, del señor Axel Kaiser, este señor se dedica esencialmente a tratar de explicar o engañar, digamos, al rechazo promedio, de que toda cosa que vaya a favor del pueblo es negativa. De eso se trata esencialmente el libro. Y José Esparza dice lo siguiente, existen algunas cosas que te hacen a ti inmediatamente populista y te van a tachar de populista, ya sea por el lado de la izquierda o por el lado de la derecha, porque le dicen desde Hugo Chávez populista hasta Pamela Giles, que él dice, hablar contra el sistema económico esencialmente te hace populista, hablar en contra de las políticas de género te hace inmediatamente populista, estar a favor de un Estado soberano te hace populista. Con esos 3 puntos, él dice inmediatamente, cualquier cosa que tú digas y hagas, van a decirte necesariamente populista. Y lo curioso es que en este proceso, digamos, que es de avanzar hacia una nueva dicotomía política, que ya no es de izquierda y derecha, sino de nacionalista o soberanista, contra los globalistas, esto se está dando. Se está dando. Pero esta señora, en este caso Pamela Giles, no tiene absolutamente ni un pelo de populista. Lo único que tiene es pelo de una mujer muy ladina, porque no es inteligente, es ladina, así como es ladino un ladrón, para poder mover masas. Es el equivalente a un zorro que roba cosas de adentro o le saca los huevos a la gallina. Eso no es inteligencia, es el ladino. Y eso es lo que ella hace exactamente con el tema del 10%, porque lo utiliza como herramienta de apalancamiento, sin importar cuál sea el resultado, porque yo entendería que ella estuviese así a rajatabla a favor de aquello, si hubiese dado una solución concreta. Por ejemplo, ok, saquemos todo el dinero de la AFP, pero mi respuesta es la que sigue, es esta otra, y con esto voy a evitar un desastre más adelante, o con esto voy a lograr suplir una u otra cosa, pero no lo tiene, porque la señora está preocupada de hacer farándula en la política y transformar en algo que debió ser noble, como la política, porque aunque ustedes no lo crean, fue noble en algún momento, termina siendo el desastre que conocemos hoy en día, de un diputado que se saca fotos mostrando los genitales, de una serie de personajes imprimiendo tweets, otro montón de personajes haciendo el loco, vistiéndose de ninja adentro de un hemiciclo, o sea, digno del teatro de lo absurdo, o de una feria de curiosidades, de verdad que es un desastre, y al mismo tiempo imagínense el desastre que va a ser cuando el proceso constituyente sea un fracaso completo, o sea, Chile se vuelve un barco sin timón, y eso es justamente lo que necesita el gran poder, nada más, no necesita una dictadura, necesita una falta total de medios para gobernarse, con eso es suficiente. Gracias, Pedro Pablo, tremenda intervención, como así tal cual también la que hizo el profesor Gardi Villanueva. Vamos a seguir avanzando en las noticias de esta semana. Vienen 2 noticias, tú lo tocaste, Pedro, más adelante vamos a tocar, por supuesto, esta arremetida que hace Sebastián Piñera en el Tribunal Constitucional frente al tema del retiro del tercer 10%. Luego lo vamos a tocar, sin antes pedirle a Alejandro Correa que vamos colocando la siguiente lámina y que dice lo siguiente. En segunda sesión de reflexión realizada ayer, la Suprema debates y tratados internacionales de derechos humanos son supraconstitucionales. Algunos ministros creen que está por sobre el ordenamiento jurídico interno, lo que debe estar en la nueva Carta Fundamental. Profesor Gardi Villanueva, adelante. Bueno, lo mismo que se había dicho en un primer momento sobre los derechos humanos cuando partió la primera noticia de este programa, en base al qué tanto pasan a llevar o qué tanto contribuyen a la soberanía nacional.
Entiéndase que los derechos humanos, y esta gente no es tonta, sino que hizo tan bien los derechos humanos de manera escrita, que te dice que no son renunciables, que no son exentos de cualquier persona, por lo tanto que son de manera universal. Y esto atañe a cualquier país. Y ahí viene todo el cuestionamiento de por medio cuando los países violan derechos humanos o etcétera. El problema es ¿qué entendemos nuevamente por los derechos humanos? Los de las últimas generaciones, que son los derechos cibernéticos, los derechos sexuales, los derechos de identidad de género, ese tipo de derechos que van a situarnos en cómo legislar políticas educacionales y por qué no decir los derechos económicos. Y por qué en ese sentido nos volvemos a situar en un país extractivista de recursos naturales y no en producir industria. Y si es que aquí se produce industria, va a ser a la ultranza de lo que dice la ONU, que es básicamente deslocalización y fragmentación de empresas con tal de abaratar costos. O sea, puede instalarse Hyundai aquí a hacer vehículos, pero como tal va a producir, qué sé yo, carrocerías, y en China va a producir neumáticos, no sé, en Vietnam va a producir los asientos y finalmente van a ser ensamblados todo en México. Eso tampoco es industria, es finalmente replicar un modelo que se está utilizando a bajo costo para mantener los precios de los autos totalmente baratos al momento de hacerlo. Y eso pasa con muchas otras cosas. Por lo tanto, nuevamente hay que hilar fino a qué se entiende por los derechos humanos. A mi juicio, yo encuentro que se tiende a confundir derechos humanos con la dignidad de las personas como tal. Cuando uno cuestiona todas estas cosas, saltan al tiro y dirán, ah, es que tú estás a favor de los genocidios, tú estás a favor de las torturas, de los asesinatos, las desapariciones, cuando en verdad aquí hay que hablar en términos jurídicos, hay que hablar en términos históricos y términos políticos, sociológicos. Es muy diferente a los derechos civiles que son propios de las revoluciones del siglo XVIII y XIX, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Y ahí se desprenden ciertas cositas. Y que eso no es lo mismo que los derechos naturales, que ya son propios de la época de los romanos. O sea, la gente, los esclavos tienen una dignidad, los bárbaros tienen otra y los ciudadanos tienen otra dignidad, que tienen derecho a profesar una religión, a casarse, a comerciar, a participar en cargos públicos. Por lo tanto, cada una va sumando y siendo la antesala de la seguida de nuevos derechos. El problema es que ahora vivimos en una sociedad tan distorsionada en cuanto a lo que entendemos por valores, por una ética política también, y también vivimos en una sociedad muy rápida, que va cambiando mucho. Por lo tanto, vamos agregando el derecho al Internet o a lo que yo pueda ver y no ver como un derecho humano, porque bebe también de la libre expresión y bebe también a través de un sentido económico que es el que la gente necesita comprar computadores. En realidad lo necesita o los desea, que eso ya es un término que se discute en la ética económica. El deseo no es lo mismo que la necesidad es satisfecha, el deseo siempre es ilimitado. ¿Por qué yo elegir un computador de tal marca y no de otro? Y eso obviamente va hilado de manera eh, bastante unida en cuanto a los beneficios económicos que puede generar un derecho humano, sin contar con todas las ONGs que son financiadas por los mismos estados, que lo paradójico es que estos estados les exigen que tengan que suplir o garantizar ciertos derechos humanos. ¿Para qué? Para después pasarle plata a ciertos grupos que a la vez envían dinero hacia afuera. Finalmente lo ven como una suerte de desfalco que la verdad la gente pasa bastante por alto en pos de las libertades y las buenas costumbres de la comunidad de los pueblos. Perfecto, profesor Gardi Villanueva. Recordarle a nuestros amigos que estamos junto a la compañía de Pedro Pablo Guzmán y del profesor Gardi Villanueva, que son, digamos, voceros, representantes del movimiento social patriota. Parte, porque aquí todos los días jueves, digamos, nos están visitando diferentes personas, porque la idea también es ir mostrando rostros nuevos, ir oxigenando en cierta medida el movimiento, porque también es necesario mostrar las caras nuevas, por supuesto que tienen irrefutables, digamos, mirada frente a los temas de contingencia. Félix Crot dice, seco Pedro Pablo Guzmán. Pedro Pablo, sin antes, perdóname, pedir a los que están en conexión, a ver, tenemos más de 80 personas conectadas en las diferentes, digamos, plataformas, pedirles que por favor
compartamos. Nosotros estamos muy complicados, digamos, con poder compartir hoy en día, dado las restricciones que tenemos, la censura que estamos haciendo afecto, así que pedirle a cada uno de los miembros de la comunidad de Radio Mirador del Gallo, por un lado, y por supuesto el Movimiento Social Patriota, que vayan, por favor, masificando el streaming. Adelante, Pedro Pablo, frente a este tema. A ver, un poco lo que hemos conversado. Aquí hay una cuestión totalmente soterrada, y la cuestión soterrada es que hay normas superiores a las nuestras. Cuando yo estudié Derecho, lo primero que me dijo mi profesora de Derecho Internacional Público, Gilda Chichi, por cierto, mira, Pedro, me dijo, no existe nada sobre la Constitución chilena. Todo lo que venga más, entiéndase, tratados internacionales, siempre estar supeditada a la Constitución, siempre, sin excepción de ninguna clase. Pero resulta que hoy en día los señores jueces están haciendo lo que quieren, porque hay gente que le conviene que así sea. Porque esto, ¿qué significa? Para explicarlo al chileno promedio, mire, si usted transgrede una norma de derecho penal, va a ir a los tribunales de garantía y a los tribunales orales de lo penal si lo corresponde, ¿verdad? Si usted transgrede una obligación civil, va a ir a los tribunales civiles. Pero si usted empieza a transgredir derechos, entiéndase, u obligaciones en este caso, superiores al ordenamiento jurídico nacional, ¿a dónde va a ir usted? ¿Va a ser juzgado por un tribunal nacional? No, va a comenzar a ser juzgado por cortes de carácter internacional. Si a usted le gustó la Corte de La Haya, este es de los mismos creadores, de los mismos inventores de este cuentillo en Bélgica y en Suiza de señores con toga. Esto es exactamente lo mismo. Y más encima, les voy a dar el dato duro a este tema, más del 80% de las resoluciones de carácter económico van en contra de los estados cada vez que hay un conflicto entre una transnacional y un estado. Es decir, estas cortes fallan contra las naciones. Eso en materia económica, y en el tema de derechos humanos también, excepto para Israel, Estados Unidos y todo el grupo anglo, entiéndase, sumado a Inglaterra, que obviamente los condenan una y otra vez, pero a Estados Unidos no le hace ni cosquillas, porque aquel que le hace caso a las cortes internacionales es aquel que no tiene poder para enfrentarlas. Y en este caso, los poderosos sí lo tienen, pero nosotros no. Lo que está haciendo en este momento el gobierno antinacional de Sebastián Piñera, el gobierno antinacional de Michelle Bachelet, el gobierno antinacional de todos, incluido Pinochet hacia atrás y compañía, ha sido ir entregando la soberanía de nuestro pueblo para que no podamos gobernarnos y seguir siendo el patio trasero de los poderosos del mundo. Y es contra eso, contra lo que tenemos que pelear, porque esta es la oportunidad. Si no lo hacemos ahora, no es nunca. Así que es gravísimo que tengamos un poder judicial con este nivel de corrupción y que no tiene ningún miramiento. Bueno, que esto aparece obviamente en las páginas del Mercurio, no lo lee cualquier persona, y obviamente todo bajo cuerdas, porque a ellos les da exactamente lo mismo. Ni hablar que el Tribunal Constitucional está dividido entre la gente decente del Tribunal Constitucional y los indecentes. Ya no voy a nombrarlos porque seguramente voy a tener problemas después. Pero ellos saben quiénes son porque hasta les mandamos las revistas del movimiento. Así que eso es. Tenga conciencia, mi caballero, que esto no se trata de simples conspiraciones. Se trata del poder del dinero aplicado. Eso es todo. Aquí se busca ganar dinero y obtener poder. Cuando usted tiene esa mezcla de esas dos cosas, ocurren las cuestiones que estamos viviendo hoy en día. Si hay alguien que está fallando contra Chile, es porque alguien está ganando algo. No se olvide de ese cuento. No se trata simplemente ni de reptilianos ni de extraterrestres. Se trata de personas muy, pero muy ambiciosas. Perfecto, Pedro Pablo. Y justamente pedirle a Alejandro Correa el siguiente tema, que dice relación con toda la contingencia, digamos, que estamos viviendo hoy en día, todas estas medidas draconianas, que ya el día 16 de abril, la autoridad sanitaria, digamos, sale con una resolución que además es avalada por la Contraloría General de la República y que dice en relación a lo siguiente, que a través de un dictamen emitido la noche del viernes, la Contraloría General de la República confirma que las Secretarías Regionales Ministeriales, las CEREMI, para los que no lo ubican, de salud están facultadas para ingresar a realizar fiscalizaciones sanitarias a los domicilios, a cualquier recinto privado, sin la autorización de sus dueños, mientras dure el estado de excepción por la pandemia. La resolución del ente Contralor además estableció que los funcionarios de esa oficina serán, comillas, acompañados por la policía. Aquí
No vamos a hablar, por supuesto, de la existencia o no existencia del virus, sino que si tiene relación, digamos, si tiene relación, perdón, que las medidas que se están tomando desde el punto de vista de la restricción a las libertades individuales y a lo que estamos llegando, tienen relación, por supuesto, con lo que el país está viviendo en este desastre sanitario. Adelante, profesor Hardy Villanueva. ¿Por dónde se parte? La verdad, porque es bastante complejo. Bueno, básicamente, yo creo que esto es una medida parche, una medida sobre la marcha, ya que cuando se especifica el estado de excepción se debe garantizar qué cosas y qué atribuciones debe y no debe tener la Fuerza Armada y de orden. Y en este caso no pueden salir ya a la mitad del camino diciendo, oye, ahora se nos ocurrió meternos en las casas. Además de eso, hay que entender de que los fiscalizadores no son personas que sean funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden. Por lo tanto, no tienen jurisdicción alguna de meterse a algún recinto domiciliario, salvo, claro, cuando vayan acompañados de la policía, pero en ese caso es la policía la que entra. Además, hay que entender de que se van a respetar o no estas medidas, porque si lo vemos desde el punto de vista práctico, el chileno común y corriente tiene que andar pidiendo permiso para moverse en su propio país, mientras que oleadas de extranjeros que entran de manera ilegal se pasean como pero Juan y Diego por su casa, básicamente. Y ese es un problema que la verdad no se ha tocado. El virus efectivamente puede que exista inventado por quien sé yo, pero eso el tiempo lo va a decir. El problema es que hay que acatar ciertas medidas y el problema es que las políticas sanitarias que se generan no son las más efectivas. Y eso viene desde un inicio, o sea, vemos en abril del año pasado que la mitad de alguna comuna como Puente Alto era, estaba en estado de cuarentena y después de 2 semanas pasaba a la otra mitad. O sea, ¿qué quiere decir? Que el virus, efectivamente, como decía el ministro Mañalich, se volvía buena persona. Y lo otro es que, a mi juicio, a los traficantes y a la gente que son de contactos económicos de abolengo, no se les dice nada. Y eso yo creo que a la gente le molesta mucho. Yo creo que el respeto, el cuidado va por toda una conciencia nacional y no solamente de la gente de bien. O sea, no porque uno tenga dinero va a hacer una fiesta en Zapallar y no porque uno venda droga va a hacer mexicanas y tirar fuegos artificiales todas las noches. Y ese es un problema, que esta gente se creen dueños y señores de sus barrios y de su poder adquisitivo y su influencia. Y esto va para ambos lados. Mientras que la gente común y corriente es cosa, a mí me da mucha risa. Mi abuelita pasa, el toque que hacer a las 9 de la noche y a las 9 con un minuto y ella se siente perseguida que se va a caer el golpe encima de ella. ¿Por qué? Porque tienen otra mirada de el respeto al toque de queda, más allá de lo que hayan vivido en los años 80, etcétera. Pero creo que el gobierno no ha sabido afrontar como corresponde la medida de la pandemia. Y esto no solamente el señor Piñera, sino que muchos gobiernos han ido entre ensayo y error. Aquí mismo, donde me encuentro en Lima, Perú, es un caso donde mueren 250 personas todos los días. Y lo chistoso es de que recién ahora vuelve las cuarentenas los días domingos, pero usted está en sectores de la periferia de Lima y nada ocurre. O sea, hay fuegos artificiales todos los días, hay gente paseándose sin mascarilla. Finalmente, hay todo un tema de que la gente reclama que otros se tienen que cuidar, pero a la hora de cuando me imponen a mí ya es cuestionable. Eso no quita de que haya medidas dracónicas, como la que está ocurriendo aquí con controlar los domicilios. Y hay que ver qué tipo de control hay, si es de la puerta hacia afuera o si van a entrar abruptamente. ¿Y qué pasa si la persona, los funcionarios que están fiscalizando tienen COVID? Y puede que usted tenga 100 personas en una fiesta y ninguno tenga COVID. Eso también es un punto que no se ha tocado. La gente cree que el hacinamiento es sinónimo de contagio solamente, cuando en verdad usted puede estar de tú a tú y con que uno esté contagiado va a existir virus. Y pueden haber 100 personas y que nadie tenga y nadie se va a contagiar. Y lo otro que es muy interesante es el tema de la economía, nuevamente. Se ahoga al pequeño y mediano emprendedor, al pequeño y mediano empresario, cuando en verdad básicamente se están asegurando las grandes
transnacionales. O sea, ¿por qué no puedo ir a comprar al almacén del barrio un kilo de pan, pero si tengo que pedir el delivery al Jumbo, al Líder o al Unimark? ¿Qué sentido tiene eso? Y ese, lamentablemente, y volvemos incluso hasta mucho más atrás hablando con el tema del estallido social, a esta gente le da lo mismo que le quemaron los supermercados, están asegurados. El problema es la gente que pierde su trabajo, pero como tal, al holding da lo mismo, o sea, tiene acciones, tiene más supermercados, pueden renovarlos cuantas veces quieran. Y afortunadamente para esta gente, el gobierno de Piñera lo sigue beneficiando con las medidas sanitarias, donde solamente aquí se puede comprar, y aquí también hay no solamente una guerra sanitaria, sino también una guerra, podría llamarlo, física y espiritual. ¿Por qué se mantienen los malls abiertos, los supermercados, pero las iglesias, los gimnasios, donde la gente necesita sanarse, necesita ejercitarse, está todo cerrado? No, porque ahí hay contagio, pero en un mall no hay contagio. Y eso yo encuentro que la doble moral, el doble estándar de las autoridades enfurece mucho más, y si es que esto se calma y se reactiva un estallido social, puede que venga con mucho más violencia, independiente que venga del castrochavismo, de los de la vanguardia o sea liderada por gente de a pie. La gente va a estar más molesta por la falta de eficiencia y el doble estándar, que eso a la gente no le gusta, menos ahora en un contexto que todos hablan de dignidad previo a las elecciones de constituyentes. Gracias, profesor Gardi Villanueva. Vamos de inmediato, por supuesto, José, saludar a Sheila Piedrabuena, que nos acompaña desde Uruguay. Imagínate, estamos llegando a Uruguay, así que saludo ahí a nuestros hermanos en Uruguay. José Andrés de Rivadeneira dice: juraron respetar la Constitución, pero hacen lo contrario, escudándose en un estado de emergencia. Aparte de molestarnos, ¿qué podemos hacer? Dice. Estamos en grave problema, ¿y cuál es la solución? Dice Claudio Reyes. Bueno, vamos a la apreciación de Pedro Pablo Kuhlmann frente a este tema puntual aquí, que estas medidas día a día que pasan, digamos, están siendo cada vez más draconianas, y tal como lo decía el profesor, es poca la relación que tiene una cosa con otra, porque si efectivamente te prohíben ir a la playa, te prohíben ir a comprar, digamos, al pequeño comerciante, pero sin embargo las grandes corporaciones día a día se ven incrementados, digamos, las ganancias. Adelante, Pedro Pablo. Hay una cuestión importante en todo esto y hay un símbolo que leer. Durante siglos hicimos nuestros mejores intentos como seres humanos, uno para lograr que el poder punitivo estuviera en manos del Estado y puntualmente de las policías y en este caso el fiscal. Estuvimos siglos trabajando en eso para lograrlo. Y de un día para otro se hace que un órgano de carácter administrativo tenga capacidad para hacer allanamientos, porque eso es lo que es, allanamientos. Se peleó durante prácticamente toda la historia del derecho porque esto que está pasando ahora no suceda. Y ahora sucede y prácticamente tenemos que nosotros decirles que sí a todo. La verdad se sale de toda lógica, es inentendible, más que la policía tenga que auxiliar a personajes que no tienen que hacerlo. A ver, les explico un poco en Chile. ¿Quién puede ordenar un allanamiento? Alguien podría decir un juez. No, no es un juez. Eso en el antiguo sistema era así. Pero en el actual lo tiene que ordenar un fiscal. La única posibilidad para que entre en una casa y se rompa una puerta es que haya un delito flagrante. Y en este caso, quien está determinando la flagrancia del delito es un órgano de carácter administrativo. Es decir, incluso, a mi modo de ver, se transgreden las funciones del Estado. O sea, es una cuestión totalmente, no quiero decir, surrealista. Surrealista. O sea, tenemos el gobierno de Sebastián Piñera como juez y parte. O sea, es realmente una locura. Y como bien dice Gardi, esto lo saca Gardi, estoy claro que lo saca del libro La raza chilena del año 1902 de Nicolás Palacio, cuando dice: el pueblo chileno es capaz de soportar cualquier norma por dura que sea, solamente teniendo como parámetro que sea justa e igualitaria para todos. Y en este caso esto no se cumple. Y lamentablemente se está notando, pero profundamente. Mientras que a algunas personas les pasan una multa de 10 millones de pesos por infringir el toque de queda, a otras simplemente se van para la casa sin absolutamente nada. Es decir, está todo al criterio de los descriteriados. Y si seguimos viviendo en y aguantando ¿cómo decirlo?, esta actitud prepotente del poder, vamos a terminar sin posibilidad de elegir ni siquiera nuestro futuro. Lo conversamos en off
respecto a que estas serán las elecciones menos democráticas de la historia de la democracia en Chile. Porque no hemos tenido la posibilidad de informarnos, no hemos tenido la posibilidad de ver, y va a ser el monopolio total y completo de los poderes de los partidos políticos. Y el partido político es una de las líneas de fuego actualmente, de las líneas de contención del poder económico. Y ese poder económico está totalmente a salvo y resguardado. Lamentablemente, no hemos podido siquiera en los últimos años, nosotros como pueblo, elegir una persona decente para que nos represente. Y si esto sigue funcionando así, va a ir tanta el agua al cántaro que el cántaro se va a terminar rompiendo. Y como bien dice Gardi, va a terminar un estallido social real, no como el que tuvimos, que fue un intentona de estallido social. Porque el verdadero estallido social sería con entrar a la moneda y arrasar todo y quemarles todas las cuestiones y hacer que estos gallos arranquen en un helicóptero si es que alcanzan a arrancar. Y creo que eso es posible y totalmente viable la situación que se está dando. Así que yo no sé si me tiene que dar rabia, que es lo que me dio al comienzo, o me tiene que dar esperanza, porque cada vez se vuelven más groseros. Y mientras más groseros son, más fácil es que la gente se dé cuenta de lo que nos están tratando de hacer. Perfecto, Pedro Pablo. Hay que consignar que ya hay parlamentarios, por lo menos entre ellos ya un senador por la región de Magallanes, que ya levantó la voz por ahí. Me refiero al senador Carlos Bianchi, que ya en cierta medida golpeó la mesa, hizo el llamado y dijo bien claro, mira, la verdad que perfectamente en la línea que va Pedro Pablo Guzmán, digamos, lo más probable es que estas elecciones en mayo, a lo mejor, lo más probable, porque si los alcaldes ya volvieron nuevamente a su puesto, fueron reintegrados, se puedan aplazar, se puedan seguir aplazando y así sucesivamente, y lo mismo podría pasar con el mandato presidencial. Hay que estar ojo con esas señales, digamos, que están siendo enviadas por parte del Ejecutivo y el poder político en general. Ramón Fred Silva, en esta misma línea dice, visite la www.socialpatriotas.cl y descarga gratis, dice, la revista Última Trinchera del Movimiento Social Patriota. Además, Movimiento Social Patriota tiene sus redes sociales que las pueden seguir ustedes, estimados telescuchas. MCP en Twitter, Instagram y Facebook. Búscalos por Movimiento Social Patriota. En redes sociales, MCP, en Twitter, Instagram y Facebook, Movimiento Social Patriota. Búsquenlo ahí, estimados amigos, y se van conectando. Y además señalar que pueden visitar además la página de la editorial Ignacio Carrera Pinto Ediciones. Dicho eso, estimado Pedro y Gardi, vamos de inmediato a la otra lámina del día de hoy, y que esto dice ya en relación a este retiro del 10% que el gobierno ya, en definitiva, ingresó ya el tema al Tribunal Constitucional, en la cual lo más probable es que esto vaya a tener repercusiones en la calle. Hay que señalar que el día de ayer, lo conversábamos en off, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ya habría tenido reuniones por instrucciones del presidente de la República con altos mandos del Ejército, las Fuerzas Armadas, por supuesto, y de Carabineros, de tal manera de ir conteniendo este desborde o este estallido 2.0 que ya se está hablando, que lo está esbozando Pedro Pablo Guzmán. Adelante, profesor Gardi Villanueva. Bueno, básicamente hay que primero ver quién promueve este retiro, si es la señora Pamela Giles, bajo qué argumento, realmente beneficia a la gente, al ciudadano de pie, o quiere beneficiarse ella misma. Y por otro lado, el gobierno, al querer llevar todo al Tribunal Constitucional, no quieren soltar el dinero finalmente, porque muchas de estas personas tienen acciones en el extranjero, por no decir también de que el mismo presidente de la República, su hermano, fue el gestor de todo esto, vive en una mansión a todo trapo en Estados Unidos. Y por esta razón hay todo también una campaña del terror que inició incluso desde el primer retiro del 10%, donde se decía que la gente iba a quedar sin pensiones, que los abuelos iban a quedar en la calle cuando jubilasen, y todo una cosa para finalmente evitar que la gente sacara su 10%. Y como tal también hay un tope. Y aquí todos estos liberales se vuelven tan estatistas cuando se trata del dinero que es de los propios chilenos, ni siquiera es del gobierno, es dinero fiscal, porque salen con que la gente no sabe administrar sus dinero, y por sobre todo salen con que hay un tope. O sea, si usted cotiza hasta cierta cantidad de dinero y se sobrepasa, no puede retirar el 10%. Hay casos, por ejemplo, de que han retirado
el 4%, que eso es una suma de 4 millones o 5 millones y tanto, en algunas personas, incluso personas que conozco, porque cotizan de hace mucho tiempo y han perdido gran cantidad de millones debido a que pasaron hace tiempo el tope. Estas personas, con la cantidad de dinero que han cotizado, debieron haber jubilado a los 40 años y llegan a 60, 70 millones y finalmente la AFP decide invertir en la bolsa, ahí en no sé dónde, y curiosamente hay una guerra en Medio Oriente o algún alza del petróleo y las finanzas se van y ese dinero ¿dónde queda? Y el problema también del retiro del 10%, o en realidad del FP en sí, la gente, claro, ve solamente el tema de su pensión, que es muy válido, pero también tiene que informarse qué pasa más allá. Y pongo de ejemplo una película que es muy entretenida, que es El Lobo de Wall Street. Básicamente, el modelo del FP funciona a través del dinero especulativo, dinero que no es real. Y ese es el problema del retiro del 10%, de dónde la gente, o sea, de dónde estos usureros sacan el dinero para dárselo a las personas, porque no es un dinero tangible, no hay papel moneda. Y si uno imprime dinero, genera lo que ocurre en Venezuela, que es una hiperinflación donde la moneda se devalúa, porque hay un circulante que es mucho mayor a la cantidad de oferta y demanda que hay en el mercado. Por lo tanto, también yo creo que el tema va por ahí. ¿De dónde sacan ese dinero? Por eso quieren llevarlo al tribunal y quieren pelearla hasta el final diciendo de que esto es todo un, nuevamente, populismo y que a la vez de eso la gente va a quedar sin pensiones y que todo esto es una cosa de la izquierda con tal de desvirtuar al gobierno de Piñera, cuando en verdad la gente sí necesita su dinero y que es su dinero y que lamentablemente se le promete cielo, mar y tierra cuando jubile y finalmente pasa de tener, no sé, un sueldo de 500, 600 mil pesos a tener una pensión de 120 y que se le va la mitad de esta pensión en comprar remedios. Que ese es otro problema. Si, al fin y al cabo, la AFP es una arista de la problemática del sistema, pero tenemos el problema de la salud, el problema de la vivienda, y que todo va unido de manera holística. Aquí no se puede ver una cosa sin la otra. Y claro, uno puede decir, ya, la gente tiene, no sé, el 100% de su pensión, pero siguen siendo remedios caros cuando tienen que tratarse una enfermedad después de los 65 o 70 años. Por lo tanto, nuevamente visten a un santo, o sea, desvisten a un santo para vestir a otro. Y que finalmente es un hueso que le tiran a las personas para que tenerlos callados y que no reclamen frente a un dinero que es de ellos. Ni siquiera es un dinero que es del Estado. Si eso es lo extraño. Y lo que también vuelve a ser engorroso, como que si fuera un dinero directamente sacado de la Tesorería General de la República. Perfecto, profesor. Sí, y tal como lo decía usted, en un estado también ausente, digamos, con la ayuda concreta para los sectores de clase media, es decir, la clase media es la que hoy en día no está tocando nada, absolutamente nada. O sea, hoy en día tienes que estar, y eso, tienes que estar viviendo bajo el Mapocho prácticamente para postular a estos fondos, a estos famosos bonos IFE y etcétera, digamos, que ha señalado el gobierno. Por lo tanto, aquí hay una desprotección total. Hay que señalar también como parte de la historia que es primera vez, bueno, que se está enfrentando a una situación de esta envergadura, pero en la cual cada contribuyente, cada persona, cada ciudadano está sacando plata de sus propios ahorros para poder llevar adelante la subsistencia. Si de eso estamos hablando hoy en día, que la situación económica está bastante complicada con todo lo que está pasando. Bueno, en esta misma línea, Ariel Abarca, antes de, por supuesto, entregarle la palabra a Pedro Pablo, dice, ¿está de acuerdo con el retiro del tercer 10% el MSP? Pedro Pablo Guzmán, al desarrollo de esta idea y ojalá contestar la pregunta. A ver, me sacaste las palabras de la boca, Jorge, me quitaste la opinión. Justamente eso era lo que iba a decir. El gran problema es que el gobierno no tiene ninguna solución para el descalabro que hay. Si a mí me dijeran, mira, ¿sabes qué? No se justifica sacar el 10% porque el gobierno le asegura a la persona el mismo valor, el equivalente a su 10% a través de un bono directo. Yo diría, ¿sabes qué? Se entiende qué gobierno tan inteligente y está tratando de cuidar los ahorros de las personas. O que dijeran, mira, saque su 10% y el gobierno inmediatamente le pone un bono del mismo valor a la AFP, imagínense, ya estirando el chicle, para que sus pensiones no se dañen. Uno podría pensar que existe algo de buena intención. Pero el problema de lo que hace Sebastián Piñera es que quiere proteger el sistema económico.
nada más. Y los sigue protegiendo. Y el Tribunal Constitucional lo está utilizando como una forma de poder trabar eso. Y no sería nada que lo quisiese proteger si existiese una forma de poder solventar la situación paupérrima en la cual estamos viviendo. Los políticos y puntualmente la gente como Piñera y todos esos patricios que existen hoy en día, no conocen cómo están viviendo los chilenos. No tienen idea de lo que está pasando. No saben cómo estamos sufriendo. Y ese 10% me da lo mismo de dónde la gente vaya a sacar la plata. Pero por favor, entréguensela porque no tenemos cómo movernos. Y es lo que ellos no quieren entender. Por supuesto, no existe ninguna clase de previsión para esto. ¿Y por qué no existe ninguna clase de previsión? Porque es lo que dijo Gardi en un comienzo. Cada 4 años a ellos les interesa este tema. No les interesa en 20. No les interesa en 30. Les interesa la próxima elección. Nada más. Esta es una inversión y un trabajo. Y estos tipos son mercaderes de la política. Y a estos mercaderes lo único que les interesa es que aquellos que los financian, en este caso la farmacéutica, los grupos de poder, todos aquellos que nosotros ya conocemos y que hemos nombrado tantas veces, no se les toque un pelo. Y me imagino que este ya debe ser la gota que rebalsa el vaso, porque Sebastián Piñera ha estado, pero bastante, a mí me pareció que estaba bastante tranquilo con el primer retiro y el segundo, pero creo que el tercero va a ser demasiado. Por lo demás, ¿a cuánta gente le queda plata en la cuenta de la AFP? ¿A cuánta gente? Y en el cuarto retiro, ¿a cuánta gente le queda plata? Y en el quinto, y en el sexto. ¿Y cuál es la solución del gobierno? Y esa es la gran pregunta y la gran duda. Si me preguntan si MSP está de acuerdo o no está de acuerdo con el retiro del 10%, estamos de acuerdo con que la gente haga lo que quiera con su propia plata. Es obvio. Es una cuestión natural. Y lo que no estamos de acuerdo es que el Estado, no el gobierno, no sea capaz de generar recursos, siendo que vivimos en el país más rico de América. Nosotros debiésemos ser Emiratos Árabes. Deberíamos estar peleando y enojados porque no hemos podido cambiar el Ferrari. No si recibimos 100 lucas o 200 lucas de un ahorro que es propio. Y eso pasa porque no existen políticas lo suficientemente patriotas y nacionalistas para llevar adelante un país completo que sufre. Esa es la opinión del Movimiento Social Patriota. Gracias, Pedro Pablo. Oye, ha sido un tremendo streaming. 1 hora 27 minutos y se nos ha ido, pero volando, digamos, este streaming. Hay que señalar a Ramón Flores Silva, y gracias Ramón Flores Silva por los aportes, dice que en el comienzo del invierno, todos los años, en la red, digamos, de rescate social patriota, está en campaña de recolección de ropa de invierno y frazadas para gente en situación de calle. Por favor, buscarlos en Rescate Social en Facebook. Rescate Social en Facebook, en vez de dar la impresión que es un fanpage, así que recurran ahí. Cuando si hay personas que le escuchan, digamos, que nos están siguiendo a diario, tienen ya ropita que no usen, que estén en buenas condiciones, por supuesto, ahí lleguen a Rescate Social en fanpage en Facebook, digamos, porque va a ser de tal agrado, digamos, y destinado, por supuesto, a la gente que está sufriendo hoy en día y de escasos recursos, en realidad. Hoy en día la situación está fuertemente golpeando a un sector muy importante de la ciudadanía. Así que, dicho eso, Juan Carlos Toledo dice, yo tenía 2 millones en mi AFP y cuando saqué mi primer 10% tenía 1.200.000. Lapidario, sí, lapidario. Es terrible lo que está sucediendo. Bueno, estimados amigos, yo no sé si hay algo más que agregar al respecto, si no nos vamos de inmediato a las ideas finales, en honor al tiempo también, a las ideas finales, por supuesto, de cada uno de los panelistas que nos acompañan el día de hoy en el programa Segunda Independencia, programa producido por el Movimiento Social Patriota. Social Patriota tiene su página web, en la cual ustedes pueden tomar contacto para todas estas iniciativas que se están señalando en la www.socialpatriotas.cl, socialpatriotas.cl. Además pueden visitar la página de la editorial Ignacio Carrera Pinto Ediciones. Los pueden seguir también en Instagram, en Twitter y en Facebook. Búsquenlo por Movimiento Social Patriota. Y vuelvo a repetir la página web www.socialpatriotas.cl, donde pueden llegar ahí y descargar gratis, en forma gratuita, digamos, la revista Última Chinchera del Movimiento Social Patriota. Ha sido un agrado, así que vamos, por supuesto, a la idea final y las palabras al cierre. Y vamos a partir con el invitado del día de hoy, que nos acompaña desde fuera de Chile, siendo chileno, por supuesto, pero está haciendo algunas maestrías allá en Perú, está en este movimiento, el profesor de Historia y Geografía, Gardi Villanueva. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias nuevamente, Jorge, Pedro, y a toda la comunidad que escucha por esta oportunidad de conversar, bastante grato, y los temas muy interesantes, entendiendo que todos tenían relación de algún modo, o sea, desde el punto de vista de la FP, de la pandemia,
de los derechos humanos, de las Naciones Unidas y todo el poder en sí, que se concentra desde las dinámicas globalistas, que eso es lo interesante de que no fueron temas aislados uno de otro, sino que todos tenían una conexión. Y el puente genera un debate muy interesante, un florecimiento de ideas que es muy provechoso. Y como te digo, nuevamente muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias a usted, profesor Gardi Villanueva, que nos acompañó el día de hoy, digamos, como parte estable de los panelistas, digamos, que nos acompañan todos los días jueves a partir de las 21 horas en el programa Segunda Independencia. Claudia Serna, saludarla y dice, excelente su análisis de la situación país, todos vamos aprendiendo, muchas gracias, dice. Ismael von Henry dice, y pensar que Bill Gates y el Foro Económico Mundial dice que la pandemia terminaría a fines de 2022, casi 2023. Clau Reyes dice que se va a poner en contacto con ustedes, digamos, para estar bien informada, lo que dice textualmente Clau Reyes. Dicho eso, vamos de inmediato con las palabras, la idea final, las palabras al cierre de Pedro Pablo Guzmán. Adelante, Pedro. Hace unos días vi una publicación de la señora Luz, una constituyente del norte, que me emocionó bastante. La señora publicó un posteo que dice, de José Antonio Primo de Rivera, que dice: la verdad es verdad, aunque tenga 100 votos, y la mentira es mentira, aunque tenga 100 millones. Y creo que eso hace eco de la situación en la cual nosotros vivimos. Nos han llenado de mentiras durante este último tiempo. Y nos han llenado más que todo de falsa esperanza e incluso miedos muchas veces infundados. Y no necesariamente estoy hablando del tema de la pandemia y otras cosas más. Estoy hablando de nuestras esperanzas de ser un país desarrollado, libre, democrático, y esta versión a la chilena que han montado del sueño americano. Nos han hecho creer que podemos ser algo que no se ha logrado en cuantas décadas. Lo primero fue La Alegría Ya Viene, y esta nueva versión de La Alegría Ya Viene transformada, mutada en el proceso constituyente, la cual nuevamente se va a transformar en la nada y se nos va a ir entre los dedos. Y quedamos otra vez postergados como pueblo, postergados como familia, postergados como nación completa, y otra vez a la deriva en contra de nuestros destinos, sin futuro y sin absolutamente nada. Y la pregunta es si una nación como la nuestra tiene el derecho a levantarse en estas situaciones. Tiene el derecho a despertar en serio, a ponerle fin a una época nefasta y oscura que nos ha estado rodeando durante décadas, quizás durante el inicio de nuestra nación tan joven que tenemos. Yo creo que sí, pero para hacerlo se requieren ciertas cosas. Y les voy a dar solamente dos de aquellas, que creo que con esas se va a entender el punto. Lo primero, requerimos una persona o un grupo de personas dispuestas a entregarse por completo al pueblo. No requiere ser todo el pueblo. El pueblo simplemente tiene que cumplir con la segunda premisa, que es apoyarlos, cueste lo que cueste. Y después de eso, cuando alguien esté dispuesto a entregarse en cuerpo y alma por personas que no conoce pero ama profundamente, cuando estas personas estén dispuestas, existan y estén dispuestas a entregarse por lugares que nunca han visitado, por casas en las que nunca han estado, por familias con las que nunca han compartido, pero lo hacen de una manera tan altruista y tan dispuesta a todo por ellos, Chile puede triunfar y puede obtener aquellas cosas que solo algunos pueblos elegidos durante la historia de las civilizaciones han logrado, que es anotarse en la historia universal y en la historia del mundo como un pueblo que ha merecido existir. Y yo creo profundamente que Chile merece existir, merece ser otra cosa y merece ser diferente. Lo único que necesitamos es primero aguantar. Resistan, chilenos, resistan, porque esto va a pasar. Y cuando llegue el momento, nosotros tenemos que estar dispuestos esta vez no solamente a resistir, sino también a combatir, porque solamente aquel que está dispuesto a luchar por la existencia tiene el derecho a vivirla. Aquel que no lucha, que no combate por su propia existencia y por lo de sus hijos, no vale absolutamente nada. Y nosotros no valdríamos nada si no lo hiciéramos. El llamado de hoy en día, entonces, va a ser primero a la resistencia y después al combate. Y a un combate a vida o muerte por el futuro de nuestro pueblo, porque su pueblo son sus hijos, son los míos, son los del vecino, son sus padres, el recuerdo de su tradición y de su tierra. Y cuando usted descubra que en su interior existe ese instinto de todavía sobrevivir y existir, vamos a poder luchar juntos por un Chile mejor y un Chile
que aún no existe y que queremos construir juntos. Porque todos nosotros sí podemos hacer el cambio, porque todos ustedes y nosotros podemos hacer de esto algo totalmente diferente. Podemos renacer como pueblo. Y ese renacer va a venir desde el centro de la tierra, desde lo telúrico, desde su estómago. Que hoy día usted que está sufriendo, pasando penurias y viendo que nada se puede arreglar, le digo, todo se va a arreglar. Pero si estamos dispuestos a la lucha, y le hago el llamado infinito a todas las generaciones venideras a que se unan a este combate por la salvación de su propio pueblo. Tienen nuestras redes sociales y tienen a mano la posibilidad de hacerlo. Es el ahora o nunca de nuestra nación. No hemos estado nunca en una situación probablemente tan precaria y tan entregada a nuestro enemigo. Pero justamente es por eso que vamos a tener la oportunidad de renacer y volver a ser una sola fuerza. Y esa fuerza va a despertar y créanme que nos va a salvar a todos y todos vamos a ser uno. Así que, damas y caballeros, les doy las buenas noches y les agradezco el escuchar y les digo que tengan esperanza porque la victoria se encuentra a la vuelta de la esquina. Solamente depende de todos nosotros. Gracias, Pedro Pablo, tremendo. Como siempre, Pedro Pablo Guzmán ahí a cargo de las palabras finales, las arengas que son muy importantes y que además salen en forma natural de Pedro Pablo Guzmán. Felicitarlo. Y felicitar también la participación del profesor, sin duda, el profesor en Historia y Geografía, Gardi Villanueva. Reiterar las redes sociales del Movimiento Social Pachota. Tiene su página web, que es www.socialpachotas.cl. Pueden llegar ahí, descargar también la revista La Última Chinchera, que es propio del movimiento. Además, los pueden seguir en sus redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Búsquenlos por Movimiento Social Patriota. Y por otro lado, también pueden visitar además la página de la editorial Ignacio Carrera Pinto Ediciones. Un tremendo programa el día de hoy. Agradecer la gentileza del profesor Gardi Villanueva, de Pedro Pablo Guzmán, y nos vamos a despedir con alguna cita que dice: levantar nuevos líderes, dice Ramón Flores Silva. Por otro lado, Claudio Reyes, excelente la información, es poder. Y gracias, excelente programa, dice Rosita Garrido. Claudia Serna, excelente su análisis de la situación país, perdón. Todos vamos aprendiendo. Muchas gracias, un tremendo programa. Agradecer la gentileza del profesor Gardi Villanueva, de Pedro Pablo Guzmán, por estar el día de hoy en el programa Segunda Independencia, programa que se lleva a efecto todos los días jueves a partir de las 21 horas en la www.radiomiradordelgallo.cl y, por qué no decirlo, a través de las 3 plataformas, tanto en Dirección Correcta, el fanpage en Facebook, y por otro lado en twitch.tv/radio El Mirador del Gallo. Por nuestra parte, muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo jueves, como de costumbre, en el programa Segunda Independencia, 21 horas, junto al Movimiento Social Patriota. Muchas gracias y buenas noches.